es medio complicada. Buenas noches, doctor. Hola. Bueno, vamos a empezar entonces este siguiente bloque de que ya vamos a ver como tal las enfermedades de la colágena, las enfermedades inflamatorias autoinmunes de la colágena. Y bueno, pues el prototipo es esta enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad pues inflamatoria, es el prototipo, como les decía, de una enfermedad autoinmune con afección multisistémica, y justamente por esto tiene una gran variedad de presentaciones clínicas. Tiene algunos síntomas más comunes, algunos síntomas y signos, pero realmente sí los síntomas con los que se puede presentar son muy variables. Y bueno, va a haber muchos puntos en los que va a alterarse la respuesta inmunológica, pero algo característico de esta enfermedad pues es la producción de los anticuerpos antinucleares. Entonces, en cuanto a un poquito de historia acerca de la definición de lupus, bueno, el nombre lupus deriva del término en latín que significa lobo. Fue utilizado en la Edad Media pues por esta imagen en el caso del eritema malar, pues que les asemejaba, ¿no?, a la cara del lobo en este cambio de color que se puede ver en estos animales. Y ya en 1846 se introdujo la metáfora del eritema, ya no en cara de lobo, sino en alas de mariposa. En 1900 ya este médico, Maris Kaposi, la reconoce ya como una enfermedad multisistémica, y posteriormente, casi una década después, se introduce la prueba falsa de sífilis, el BDRL, un BDRL falsamente positivo como parte del diagnóstico, ¿no? Más adelante, Liebman-Sachs describe la endocarditis asociada a lupus, la muy famosa ahora endocarditis de Liebman-Sachs, y más adelante, una década también después, se describe la nefritis lúpica. Y bueno, pues ya con todas estas manifestaciones se van a agrupar o la van a agrupar como una enfermedad del tejido conectivo. En 1948 se describen por primera vez las células CLE, que bueno, no son específicas de lupus, pero bueno, de aquí esto permitió el desarrollo del estudio de más marcadores que sí después ya se hicieron específicos de lupus, como los anticuerpos antinucleares. Y bueno, hablando un poquito de epidemiología, es una enfermedad, es menos frecuente que la artritis reumatoide. Hablamos de una incidencia anual aproximadamente de 5 casos por cada 100,000 habitantes. Tiene una prevalencia estimada de 161,000 casos confirmados, probables más o menos el doble. Y en Estados Unidos se habla de casos nuevos por año de 1.8 a 7.6 por cada 100,000 habitantes, como casos nuevos por año con esta enfermedad, ¿no?, en Estados Unidos. Ahora, esta enfermedad es una enfermedad, al igual que todas las autoinmunes, pues ocurre más frecuentemente en mujeres. Aquí de todas las enfermedades autoinmunes, esta es la que tiene la mayor prevalencia en mujeres, 10 veces más en una relación de 1 a 10, ¿no? 10 veces más en mujeres que en hombres. Y habitualmente, pues en mujeres en edad fértil, entre los 18 hasta los 40 años, siendo el pico máximo alrededor de los 20 y 30, de la edad de los 20 y 30 años. También la frecuencia va a variar de acuerdo a la raza y el origen étnico, y las tasas más altas están reportadas en gente de raza negra e hispanos. Y justamente en estas dos razas, sobre todo en la raza negra, es donde se ven las manifestaciones más severas. Entonces, incluso, bueno, la proporción entre mujeres de raza negra en comparación realmente, ¿no?, es 4 veces más frecuente, y también es más frecuente en las mujeres asiáticas que en las mujeres blancas.
Bueno, ya decíamos la relación mujer-varón 10:1, y bueno, esta correlación entre la edad y la incidencia de lupus es justamente pues el pico de producción de hormonas sexuales femeninas, especialmente los estrógenos. Entonces, habitualmente el inicio de los síntomas ocurre después de la pubertad, su pico máximo de incidencia entre los 20 y 30 años, y casi el 20% de los casos, de todos los casos de lupus, están diagnosticados en las primeras, antes de los 20 años, ¿no? O sea, la mayor proporción es entre los 20 y los 30 años. Ahora, ¿cómo es el curso, la historia del curso de la enfermedad? Pues es una evolución muy parecida a la que vimos en artritis reumatoide. Entonces vamos a tener, al igual que en artritis, al igual que en espondiloartropatías, pues este desarrollo o este contexto multifactorial, ¿no? Los genes que predisponen al desarrollo de autoinmunidad y factores ambientales. Uno de los más importantes, la luz ultravioleta. Entonces, bueno, en este contexto, la fase preclínica consiste en el desarrollo de autoanticuerpos, primero autoanticuerpos generales, como los anticuerpos antinucleares. Entonces, bueno, puede haber síntomas inespecíficos, ataque al estado general, a la mejor febrícula, puede haber incluso adenomegalias, artralgias, sin ningún síntoma específico, ¿no? Con el paso del tiempo y conforme ya va desarrollándose este proceso inmunológico y empiezan a desarrollarse ya autoanticuerpos específicos, pues empieza a haber inflamación e involucro de órganos ahora sí específicos. Y bueno, el daño precoz se relaciona directamente con la actividad inflamatoria de la enfermedad. Entonces aquí ya empezamos a manejar ya datos de actividad inflamatoria, ya manejamos índices de daño justamente directamente por actividad de lupus. Y bueno, con el paso del tiempo y con la persistencia de la inflamación, pues ya empiezan las comorbilidades. Entonces, acuérdense que como en todas las enfermedades inflamatorias crónicas, pues nos van a predisponer al desarrollo de comorbilidades, primordialmente infecciones, aterosclerosis acelerada y malignidad. Entonces, en lupus, al igual que hablábamos en artritis y espondilitis, pues el daño tardío se debe a complicaciones o cronicidad de la enfermedad, o incluso pues complicaciones por el propio tratamiento inmunosupresor. Ahora, ¿cuáles son estos factores que están involucrados en el desarrollo de la enfermedad? Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar de la susceptibilidad innata, entonces los genes, ¿no? Entonces, bueno, pues al igual que en artritis tenemos genes que van o la afección genética o los genes que van a estar involucrados tienen que ver con el el antígeno de histocompatibilidad mayor, el HLA-DR3, DR2 son los que se han asociado a esta patología, las alteraciones en estos genes, también mutaciones en genes inmunoreguladores múltiples, ¿no? Inmunoreguladores en cuanto a los encargados de producir citocinas antiinflamatorias, también los que se encargan de producir pues los linfocitos T reguladores, etcétera, ¿no? Todos los mecanismos reguladores del sistema inmunológico, los que tienen que ver con la síntesis de diferentes factores del complemento, especialmente C3, C4, y pues con las hormonas. Entonces, los niveles hormonales, justamente lo que decíamos, este pico de las hormonas después de la pubertad, especialmente los estrógenos, pues nos puede favorecer este desarrollo de la enfermedad. El estímulo ambiental, aquí en lupus, el estímulo ambiental más directamente relacionado es la exposición a la luz ultravioleta. Justamente el daño a los queratinocitos, pues nos va a dejar, va a acelerar la apoptosis de estas células y va a dejar expuesto, pues, puede haber mayor exposición de este material genético de tanto componentes del núcleo, de queratinocitos, etcétera, que van a empezar a funcionar como antígenos, ¿no? Y pueden desatar una respuesta
inmunológica. También algunos microorganismos, infecciones, sobre todo infecciones por virus de Epstein-Barr, se ha visto involucrado en la patogenia de lupus, y algunos fármacos como la hidralazina pueden también desarrollar o pueden favorecer el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, bueno, bajo este contexto vamos a tener pues los mecanismos muy parecidos que ya habíamos visto. Hiperactividad de linfocitos B, van a empezarse también a activar los linfocitos T, y aquí algo típico de la respuesta de las células T es que va a haber un aumento de las células T CD4, y este aumento en el número de las células T CD4, bueno, va a favorecer la activación a su vez de los linfocitos B con la producción mayor de autoanticuerpos o de anticuerpos que van a estar dirigidos contra estos mismos antígenos propios, que además, algo muy importante aquí en lupus, va a haber un defecto en la aclaración de estos complejos inmunes, de este complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, estos dos puntos son a lo mejor algo extra que podemos ver en la patogenia de lupus, ¿no? La producción de autoanticuerpos, un aumento en la producción de autoanticuerpos, más de lo que, con un papel como tal, patogénico, más de lo que hemos visto en otras enfermedades autoinmunes, y justo este defecto en la aclaración de complejos inmunes, ¿no? Obviamente también la tolerancia alterada, empieza a perderse la tolerancia contra antígenos propios y empieza a desarrollarse esta reacción autoinmune. Y bueno, en cuanto a la producción de autoanticuerpos, pues va favorecida por lo que comentábamos, hay apoptosis y exposición a autoantígenos, el autorreconocimiento de estos antígenos propios, o incluso estas reacciones cruzadas, antígenos extraños, ¿no? Entonces, ciertos antígenos de nuestro propio cuerpo pueden hacer reacciones cruzadas, y pues con células de memoria que ya circulantes, y empiezan a producir entonces anticuerpos contra estos componentes propios. Entonces, bueno, con todo esto, ya de una forma más sencilla, que al final es lo que ustedes deben de entender, pues es esto, la pérdida de la tolerancia a antígenos propios, específicamente a los antígenos o los componentes del propio cuerpo que van a funcionar como antígenos, son los componentes del núcleo celular. Entonces, esto nos va a favorecer la producción de anticuerpos antinucleares. Va a haber todo este problema en la desregulación del sistema inmunológico, y bueno, esta respuesta inflamatoria nos va a ocasionar el daño a órganos, que puede afectar algo típico de esta enfermedad, pues prácticamente que puede afectar cualquier órgano, ¿no? Literalmente cualquiera, todos los órganos se pueden ver afectados en lupus. Va a haber unos órganos más que otros, más frecuentemente afectados que otros, pero por eso es el prototipo de enfermedad multisistémica, puede afectar cualquier órgano o sistema, ¿no? Entonces, bueno, aquí es hablando justamente de cómo o cuáles son las células involucradas, pues ya decíamos, una vez que ya está después de este estímulo externo, ya sea por una infección viral o luz ultravioleta, que ya se expone este material apoptótico y nos deja a estos componentes propios que empiezan a funcionar como antígenos, pues los reconocen las células presentadoras de antígenos, células dendríticas, que van a activar entonces a las células TCD4, y estas a su vez van a activar a las linfocitos B, que se van a diferenciar en células productoras de anticuerpos, células plasmáticas, anticuerpos contra estos mismos antígenos, ¿no? Entonces, esta respuesta, pues, esta respuesta va también a formar estos anticuerpos, se van a formar, los inmunocomplejos, que están formados, pues, por el antígeno con su unión con el anticuerpo, y estos inmunocomplejos se empiezan a depositar en diversos órganos en lugar de eliminarse. Entonces,
empiezan asimismo estos mismos inmunocomplejos a estimular la respuesta inmunológica, empiezan a atraer pues asimismo linfocitos T, macrófagos, sobre todo, perdón, más que linfocitos T, macrófagos, monocitos, y bueno, pues se empieza a perpetuar esta respuesta inflamatoria. Y bueno, esto es más o menos lo que ya dijimos. De las interleucinas aquí que están involucradas justamente para la activación de los linfocitos B, son primordialmente la interleucina 21, los estimulantes para la diferenciación de linfocitos B, también la interleucina 23, y bueno, también es importante este correceptor para la estimulación, el CD40. Es importante en el sentido porque puede funcionar como un blanco terapéutico, CD40 y CTLA4, que de hecho, bueno, son algunos blancos terapéuticos que pueden estar que están en estudio, ¿no? Para tratamiento de lupus. De hecho, actualmente ya existe un inhibidor de interleucina 23 que ya está en estudio para tratamiento de lupus. Y bueno, aquí lo importante, entonces, además de entender estas alteraciones, entonces, que es sobre todo la formación de autoanticuerpos, la pérdida del aclaramiento, esta enfermedad, pues bueno, el diagnóstico va a ser sobre todo clínico. Como todas las enfermedades autoinmunes que vamos a ver en este bloque, todas más o menos tienen las mismas manifestaciones. Si lo ven desde una perspectiva más práctica, más o menos todas son las mismas manifestaciones. Entonces, sí es importante pues agruparlas y hacer mucho énfasis en cuáles son las principales manifestaciones de los pacientes, para que en base a eso ustedes puedan solicitar sus estudios de apoyo y puedan hacer pues diagnósticos adecuados, ¿no? Entonces, el diagnóstico de lupus, al igual que de todas las enfermedades, pues es clínico, y nos vamos a apoyar con estudios serológicos y siempre es después de excluir causas más comunes de los mismos síntomas, ¿no? Entonces, en cuanto a la frecuencia de los síntomas, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de lupus? Pues los síntomas generales, síntomas constitucionales, fiebre, fatiga, pérdida de peso. De ahí nos siguen los síntomas cutáneos, rash malar, alopecia, úlceras mucosas, lesiones discoides. Ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces, primero síntomas constitucionales, le sigue afección cutánea, seguida de afección musculoesquelética, primordialmente artritis o artralgia. Aquí no es necesario como tal que haya sinovitis, ya la presencia de dolor articular es muy frecuente en lupus, más rara la necrosis avascular, miositis. De ahí nos seguimos con serosas y más o menos en la misma frecuencia la afección renal, glomerulonefritis o afección neuropsiquiátrica, que aquí, bueno, es muy variable. Es rara una afección neuropsiquiátrica grave, ¿no? O sea, una mielitis transversa o algo así. Habitualmente son trastornos más sutiles que pueden ser desde cefalea, depresión, trastornos cognitivos, pero bueno, darse otro tipo de manifestaciones neuropsiquiátricas, y de ahí le siguen las citopenias. ¿Cuáles? Pues todas, o sea, todas las líneas celulares pueden afectarse en lupus, pero es más frecuente la anemia y la trombocitopenia. Entonces, bueno, pero las más importantes que se acuerden son las primeras 4, constitucionales, cutáneas, musculoesqueléticas y serosas. Esas son las principales itis de esta enfermedad, que es, pues por su naturaleza, es la enfermedad de las itis. Ahora, estos síntomas pues van a tener por sí mismos cierta sensibilidad y especificidad. Entonces, los que son más específicos, o sea, que solo los van a ver, o prácticamente si lo tienen, casi que pueden diagnosticar con
gran certeza esta enfermedad es el rash fotosensible, el rash malar fotosensible. Las lesiones discoides también son muy específicas de lupus, las úlceras orales, la alopecia no cicatrizal. Obviamente ya otros síntomas, artritis, serositis, pues ya pueden, artritis o manifestaciones como la presencia incluso de algunos marcadores serológicos pierden especificidad. Son más sensibles en cuanto a que se pueden ver en otras enfermedades, pero bueno, pues ya sí son sensibles para lupus, los anticuerpos antinucleares. Ya decíamos que esta es la enfermedad prototipo de formación de anticuerpos antinucleares, ¿no? Pero bueno, las manifestaciones entonces más específicas en realidad son las cutáneas, sobre todo las lesiones cutáneas típicas de lupus. Ahorita vamos a hablar de. Bueno, existen muchas formas o muchos criterios de clasificación para lupus. Existen desde los más antiguos, del 88, 2012, incluso el año antepasado, en el 2019, salieron unos nuevos criterios. Personalmente, pues sí, me siento más cómoda, digamos, o que creo que están más completos estos criterios de SLIC, así se llaman, del 2012, porque engloban las características más frecuentes de lupus y que pues es un muy buen recordatorio de todos los estudios que tenemos que solicitar cuando estemos sospechando de esta enfermedad. Acuérdense que criterios se llaman de clasificación y no se llaman de diagnóstico porque, bueno, no se pueden llamar de diagnóstico porque no siempre los pacientes con lupus pues van a tienen que tener estos criterios para tener lupus, ¿no? Entonces se llaman así pues porque incluyen las manifestaciones más frecuentes, pero no incluyen todas las manifestaciones que puede dar lupus, y pues su principal utilidad es la aplicación en estudios clínicos, ¿no? Entonces, hablando de los criterios de clasificación, bueno, estos criterios no es necesario que estén presentes todos en el momento que revisen al paciente, o sea, el paciente puede haber tenido en el pasado alguna de las manifestaciones y, bueno, se dice que el paciente puede tener esta enfermedad si cumple 4 criterios en total, ya sea clínicos o inmunológicos. Lo que sí es que al menos uno tiene que ser clínico y al menos uno inmunológico, o sí, si no tiene nada de esto, pero tiene una biopsia que diga que tiene nefritis compatible con lupus y que tiene anticuerpos antinucleares o anticuerpos antidoble cadena, con eso es suficiente para que sea diagnóstico de lupus. Y esto es importante porque recuerden que pues glomerulonefritis sí es una de las manifestaciones más frecuentes de esta enfermedad y muchas veces incluso el paciente puede debutar con glomerulonefritis y no tener ninguna otra manifestación de lupus, y antes con una biopsia que dijeran glomerulonefritis y anticuerpos, aún así no los clasificaban como lupus, y eso es incorrecto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues puede ser que sea una manifestación, la primera y única manifestación de esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son estos criterios de clasificación? Bueno, vamos a ir viendo uno a uno, a la par vamos a ir viendo pues justamente las manifestaciones más comunes de esta enfermedad, ¿no? Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues primero tenemos, aquí no entran las más comunes porque vienen ya, las damos por default porque son comunes a todas las enfermedades autoinmunes, los síntomas constitucionales. Entonces, empezamos con los síntomas cutáneos, ¿no? Entonces, el lupus cutáneo agudo, que el lupus cutáneo agudo incluye todas estas variedades: el eritema malar, lupus buloso, la variante lúpica de necrosis epidérmica tóxica, el rash maculopapular, rash fotosensible, y el lupus cutáneo agudo.
Entonces, el famoso rash malar es esta coloración eritematosa con una ligera descamación que va a afectar la región malar y el dorso de la nariz, respetando los pliegues nasales. Entonces, justamente es el famoso rash en alas de mariposa. Entonces, algo característico es que respeta los surcos nasogenianos, no se afectan. Eso es bien típico, ¿sí? Otras enfermedades que les puede dar este tipo de rash, rosácea, el uso de esteroides, pero bueno, este es más generalizado. Entonces, el rash malar tiene estas características. Puede haber lesiones eritematosas en otras áreas también, como se ve aquí, pero bueno, a lo que se llama rash malar es esto. El rash fotosensible es justamente, pues, eso, las lesiones eritematosas que se van a presentar en áreas fotoexpuestas. Entonces, cuando el paciente se expone al sol, empiezan a salir estas lesiones. Es con la exposición inmediata al sol y, bueno, van incrementando en intensidad conforme persistan. Al quitarse del sol todavía persisten las lesiones y, bueno, resuelven sin dejar una mancha. Entonces se van a presentar típicamente en los brazos, en la B del escote, en la parte posterior de la nuca, entonces en todas las zonas fotoexpuestas. Este es el rash fotosensible. También se puede presentar aquí en la parte de atrás de la espalda o incluso puede abarcar zonas más inferiores de la espalda. Hablando de las manifestaciones, esas dos son las más frecuentes del lupus cutáneo agudo, el eritema malar y el rash fotosensible. Las otras, el lupus buloso, la variante de necrosis epidérmica tóxica y todas estas son más raras. Y bueno, aquí me faltó el lupus cutáneo subagudo. Estas también son más raras y esto se parece mucho a la psoriasis. Son lesiones, hagan de cuenta, como la psoriasis, pero se van a presentar sobre todo, más que la psoriasis, se presenta pues en las áreas donde hay cabello, ¿no? Por ejemplo, en el área occipital, en la barba, en el nacimiento del cabello. Entonces, estas lesiones psoriasiformes se presentan en zonas fotoexpuestas también. Van a ser induradas o pueden ser anulares y se van a resolver sin cicatriz, pero pueden dejar una zona de despigmentación. Entonces, se le llama subagudo porque habitualmente dura entre 4 y 6 semanas para que se resuelvan las lesiones y son todavía más raras, ¿no? Bueno, entonces, las lesiones de lupus cutáneo crónico, la más característica es el rash discoide. Hay dos formas, el rash discoide localizado o clásico, que está por encima del cuello, y el rash generalizado, que va a estar encima del cuello y por abajo del cuello, ¿no? También tenemos estas otras formas, el lupus hipertrófico, la paniculitis lúpica, lupus mucoso, lupus eritematoso tumidus, lupus pernio y superposición de lupus discoide y líquen plano. Igual la más frecuente y la que deben recordar entonces es el rash discoide, ¿no? Y son estas lesiones habitualmente pues hipertróficas que van a tener, bueno, tienen un borde hipertrófico y en el centro son atróficas y que, bueno, no van a resolver, ¿no? Por eso son crónicas. Se van a localizar, como decíamos, igual en mismas zonas del lupus cutáneo agudo, en zonas fotoexpuestas, y ya sea el localizado o generalizado. Entonces, también nos pueden dar este tipo de lesiones. Con esta lesión, entonces, el borde va a ser hipertrófico y el centro es atrófico, ¿no? La paniculitis lúpica o lupus profundos son lesiones que se van a presentar pues donde hay mayor acumulación de grasa, como en glúteos, en la cara lateral de la cadera, y bueno, es una inflamación muy severa del tejido celular subcutáneo, indurada, y bueno, da estas típicas lesiones eritematosas
que pueden empezar a tener necrosis y que, bueno, van a abarcar grandes regiones del tejido adiposo. Ahora, también va a haber lesiones, las lesiones, bueno, que no están incluidas en los criterios, pero que también hablamos o existen como manifestaciones de lupus. Bueno, se van a dividir así en lesiones específicas de lupus y no específicas de lupus. Entonces, las que no están consideradas en los criterios son las lesiones no específicas de lupus. ¿Y cuáles son las lesiones no específicas de lupus? Todas las que se les ocurran, todas. Livedo reticularis, que son esta formación como de redes, se ven sobre todo en las piernas, pero también se pueden ver en miembros superiores. Puede haber lesiones bulosas, muy parecidas por ejemplo, la necrosis epidérmico-tóxica o incluso lesiones parecidas a pénfigo. Puede haber lesiones de vasculitis, como estas, perdón. Y o pues igual lesiones de eritema palmar, también lesiones de púrpura, pueden haber lesiones tipo esclerodermia, o sea, puede dar cualquier lesión, ¿no? Por eso no son específicas de lupus. Entonces, de nuevo, las que vienen en los criterios son las más comunes y las más frecuentes de lupus, y son las agudas y las crónicas. Ahora, las manifestaciones cutáneas, todas en general, algo importante de recordar es que estas sí se asocian a la presencia de anticuerpos específicos, y los anticuerpos específicos a las que se asocian es el anticuerpo anti-RO o anti-SSA, sobre todo en las formas subagudas, y al anti-SSB, que también se le llama anti-LA. Entonces, anti-RO y anti-LA se les llama así, o se les llamó así porque RO son las primeras letras del nombre de la paciente en que se descubrieron estos anticuerpos, igual LA, pero bueno, de hecho el nombre adecuado es SSA y SSB, son subunidades de ribonucleoproteínas que son parte o son componentes del núcleo de las células. Entonces, los anticuerpos anti-SSA y anti-SSB se relacionan a manifestaciones cutáneas en lupus. Ok, ¿qué otras manifestaciones nos da esta enfermedad? Las úlceras, las famosas úlceras orales. Donde las úlceras orales se van a presentar, bueno, obviamente en la boca, pero se van a presentar sobre todo en paladar, en la parte, bueno, en el paladar, en los carrillos, pueden presentarse debajo de la lengua y también pueden presentarse en la nariz. Estas úlceras típicamente son úlceras que tienen este borde blanquecino o este fondo blanquecino, típicamente son confluentes y esta es la apariencia que tienen. Como les digo, afectan sobre todo el paladar, los carrillos, pueden presentarse en la lengua, sublinguales, o a veces en la cara interna de los labios, pero en la cara interna de los labios es un poco menos frecuente, ¿no? Siempre las úlceras orales hay que descartar otras causas, incluso como menos, pues digo, menos frecuentes, pero algo característico de estas úlceras es que son recurrentes, o sea, no son fuegos, no es una úlcera aislada que se presenta una vez cada 6 meses, ¿no? Estas úlceras habitualmente afectan a los pacientes más de 2 o 3 veces episodios por mes. Clásicamente las describían como no dolorosas, sin embargo, sobre todo al inicio de los síntomas sí resultan dolorosas, y cuando son confluentes, entonces eso de no dolorosas ya no es tan típico, pero más bien es esta confluencia y la localización y sobre todo la recurrencia. También pueden presentarse en la nariz, en el septo nasal, y bueno, siempre entonces descartando otras causas y diferenciándolo bien, porque bueno, si ustedes le preguntan a las pacientes, ¿les sale úlceras?
muchos pacientes confunden la palabra o la definición de úlcera con juegos de herpes, ¿no? Que eso sí es bastante frecuente. Entonces sí es muy importante describir las lesiones y, bueno, pues revisarlas y buscarlas bien, ¿no? También, pues, como les decía, pueden salir debajo de la lengua. Y bueno, la alopecia. Entonces, la alopecia se describe como alopecia no cicatrizal. Y esto se refiere a que hay un adelgazamiento difuso del cabello o también fragilidad capilar con cabellos quebrados visibles, que va a ser diferente de la alopecia areata y que hay que descartar también, pues, que se deba a otras causas, déficit de hierro, alopecia androgénica, fármacos. Entonces, esta alopecia entonces es difusa. Va a haber áreas en que, bueno, no hay, se pierde el cabello, o está muy, muy frágil o muy, 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 muy delgadito, y sobre todo esa característica de difusa, ¿no? Puede llegar a ser muy severa, entonces que se pierda totalmente el folículo, y por eso empieza a dar estas áreas de pérdida masiva del cabello, y bueno, que también pueden acompañarse de zonas de eritema. Entonces, esas son las cuatro principales, o las cuatro, las cuatro manifestaciones más comunes mucocutáneas: el lupus cutáneo agudo, el lupus cutáneo crónico, úlceras orales y alopecia no cicatrizal. ¿Alguna duda de estas cuatro? Yo sí, doctora. Nomás Sí. no alcancé a notar el diagnóstico diferencial del rash malar. El rash malar, pues puede ser, o hay que diferenciarlo de rosácea, o también eritema por esteroides. La gente que utiliza esteroides de forma crónica, digo, por otras causas que pudiera ser, o incluso hay mucha gente que utiliza esteroides tópicos, también les puede dar este tipo de eritema. Pero pues lo que te ayuda a diferenciar el rash malar es eso, que respeta los surcos nasogenianos y que pues se limita a esa región. Así tan confluente, solo se presenta en la región nasogeniana. En cambio, en rosácea habitualmente ves esas mismas lesiones, pero en toda la cara. Eso es algo que te ayuda a diferenciar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Ok, entonces, la otra manifestación que hablábamos entonces son las musculoesqueléticas, y de las musculoesqueléticas, la más frecuente y por la cual viene aquí incluida en los criterios de clasificación es la sinovitis. Entonces, la sinovitis, bueno, se refiere a la afección de dos o más articulaciones, ya sea que encuentren inflamación o derrame articular, o bien dolor en dos o más articulaciones asociado a rigidez de 30 minutos de duración, ¿no? Entonces, si tiene dos o más articulaciones con aumento de volumen o derrame, aunque no haya dolor, o bien que la paciente refiera dolor en dos o más articulaciones asociada a rigidez de más de 30 minutos, ya se considera que tiene sinovitis, ¿no? Ya le pueden poner palomita al criterio de sinovitis. Ahora, ¿qué otras manifestaciones musculoesqueléticas da lupus? Bueno, en etapas ya, bueno, no en etapas avanzadas, sino que de forma relativamente frecuente, puede empezar a dar un tipo de deformidad muy típica de esta patología, que se parece a la de la artritis reumatoide, a la de cuello de cisne, ¿no? La hiperextensión de la interfalángica distal con la hiperflexión de la la hiperextensión de la interfalángica proximal con la hiperflexión de la interfalángica distal,
con desviación cubital y cuando le piden a la paciente que apoye las manos sobre la mesa, se corrige esta deformidad. Y a esta deformidad se le llama artropatía de Charcot. Entonces, la artropatía de Charcot se debe a una hiperelasticidad articular que se da en este contexto. Entonces, no se debe a erosiones ni a destrucción articular, sino se debe a hiperelasticidad y son deformidades que corrigen a la presión, ¿no? Aquí está Charcot, cómo se escribe. Sí puede dar también, lupus también puede dar erosiones, no artropatía de Charcot, también puede dar ciertas erosiones, aunque no es lo frecuente, y también puede asociarse a artritis por cristales o artritis séptica, que ya son más bien consecuencias de una artropatía crónica, ¿no? Fuera de eso, bueno, el patrón articular más frecuente de la afección articular en lupus es exactamente el mismo de artritis reumatoide, poliartritis simétrica migratoria, que va a afectar primordialmente las interfalángicas proximales, las rodillas y, en tercer lugar, carpos y metacarpofalángicas. La rigidez va a ser un poco de menor duración, que la artritis reumatoide, habitualmente media hora más o menos, y tiende a no dar tanto derrame ni inflamación como la artritis reumatoide, da menos inflamación, menos engrosamiento sinovial y menos erosiones. Entonces, en ese sentido sí es un poco menos agresiva. ¿Qué otras manifestaciones musculoesqueléticas da? Pues justamente eso, puede afectar los músculos y puede afectar el hueso. Entonces, ya dijimos que esta enfermedad es la enfermedad de la ascitis, entonces en el músculo puede haber, pues, miositis. Entonces, la miositis es relativamente poco frecuente, solo 10% de los pacientes con lupus pueden tener miositis. Se caracteriza por debilidad proximal asociada a elevación de enzimas musculares. De forma secundaria, el tratamiento puede haber miopatía por esteroides, también puede haber tenosinovitis por el mismo proceso inflamatorio de la membrana sinovial, y bueno, de forma crónica puede haber ruptura tendinosa, puede darse acumulación de calcio en las estructuras, así como se puede acumular en las articulaciones, pues también en los tendones puede haber nódulos. Y bueno, pues también puede haber dolor muscular asociado generalizado correspondiente a fibromialgia, ¿no? En el hueso también puede haber manifestaciones por lupus, y una manifestación relativamente frecuente es la necrosis ósea aséptica vascular, y esta afecta sobre todo a la cabeza del fémur. Entonces, un paciente o una paciente con lupus que empiece con dolor en cadera, sí es bien importante hacer un examen, aparte del examen físico, hacer un estudio de imagen, porque puede haber esto que se llama necrosis aséptica vascular, que, bueno, como su nombre lo dice, pues es un infarto en el hueso, y aparte del dolor, pues bueno, condiciona gran inmovilidad, y a largo plazo, pues el tratamiento de esto es una prótesis, ¿no? Porque pues es una gran afección afecta toda la articulación, y pues impide la movilidad y genera mucho dolor. Entonces, no necesariamente, también se puede ver esta complicación con el uso de esteroides, sobre todo cuando se utilizan a tiempos prolongados, pero puede verse de forma primaria asociada simplemente a la enfermedad, ¿no? Y bueno, también ya en enfermedades a largo plazo o de mayor evolución, pues osteoporosis secundaria al proceso inflamatorio, y pues puede haber también, como en cualquier enfermedad inflamatoria autoinmune, pues complicaciones infecciosas, incluyendo osteomielitis, ¿no? Afortunadamente no es algo frecuente. Ahora, de la serositis, pues como buena enfermedad sistémica, pues puede afectar todas las serosas, todas, la pleura, el pericardio, el peritoneo, o sea, todas, pero obviamente las más frecuentes son las serosas del tórax, es decir, pleuritis y pericarditis.
Entonces, típicamente, pues va a darnos pleuritis, que para considerarla como tal debe de tener los síntomas por más de un día, o bien la presencia de derrame pleural o flote pleural. Acuérdense que el dolor típico de pleuritis es un dolor que incrementa la inspiración, que se modifica también y que se mejora, perdón, en una posición estando sentado, y puede estar asociado o no a tos. Y bueno, estos síntomas los tiene que tener por más de un día. O también puede haber dolor pericárdico, ¿no? El dolor pericárdico típico, muy parecido, es un dolor que empeora en el decúbito, mejora sentado o inclinándose hacia adelante, se va a localizar en la región esternal, igual de más de 24 horas de evolución, o bien tener el hallazgo por imagen o por electrocardiograma de pericarditis, o bien de derrame pericárdico o frote pericárdico, siempre descartando otras causas, sobre todo infección o alguna otra causa como uremia, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué otras manifestaciones pulmonares nos puede dar lupus y que no están incluidas en los criterios? Pues lo mismo, ya dijimos, enfermedad de la ascitis. Entonces, de adentro hacia afuera, pues ya dijimos pleuritis. Ahora, del parénquima, pues nos puede dar neumonitis lúpica, que puede ser aguda o crónica. De forma crónica, pues eso nos va a llevar a fibrosis. La neumonitis, como tal, la neumonitis lúpica aguda, se va a caracterizar o nos va a dar un cuadro como una neumonía, ¿no? Tos, disnea, puede haber incluso fiebre, entonces siempre es importante descartar un proceso infeccioso. Y bueno, ya en formas crónicas, pues el cuadro fibrótico, ¿no? Otras formas de neumonía puede ser la neumonía intersticial linfocítica, que esta tiende a ser un cuadro de instauración más crónica. Habitualmente da síntomas leves o asintomáticas, ¿no? Puede dar tos productiva intermitente, disnea de esfuerzo, y casi no vemos hallazgos relevantes en la radiografía de tórax. Entonces nos puede afectar la pleura, nos puede afectar el parénquima, nos puede afectar lo que alimenta el parénquima, desde los pequeños vasos, o sea, puede haber hemorragia pulmonar, y nos puede afectar también los vasos grandes, entonces puede haber tromboembolias pulmonares y puede haber hipertensión pulmonar. Entonces, todas las estructuras pulmonares se pueden ver afectadas en el lupus, ¿no? Y no nada más eso, también puede haber alteración del diafragma, parálisis diafragmática, entonces va a haber una retracción del pulmón, se va a ver, obviamente el pulmón, bueno, se va a ver de un tamaño más pequeño, puede haber atelectasias, fibrosis, incapacidad restrictiva, disnea de esfuerzo, y bueno, los cuadros ya muy severos, que sí es importante sospecharlos, de hemorragia pulmonar. Entonces, una paciente mujer que de repente empiece con disnea, hemoptisis, que le hacen esta radiografía y tiene estos infiltrados, tiene hemorragia pulmonar, ¿no? Hasta no demostrar lo contrario. A veces no hay hemoptisis, pero bueno, si le hacen un estudio de biometría hemática, y sobre todo si tienen uno previo y hay una caída del hematocrito, pues hay que sospechar que es una hemorragia pulmonar. O lo ideal, pues, es hacerle un lavado bronquial y que encontremos macrófagos con hemosiderina, ¿no? De todas las manifestaciones de lupus en el pulmón, la hemorragia pulmonar es la más grave y tiene una mortalidad del 50%, o sea, en el mejor de los casos, del 50%, ¿no? O sea, sí es muy grave, entonces esta sí es bien importante reconocerla y darle un tratamiento agresivo a tiempo. Ahora, ¿qué otras manifestaciones, además de la pericarditis, nos puede dar esta enfermedad? Bueno, pues ya dijimos, ¿no? Aplicamos el mismo principio que en el pulmón. Bueno, así como se afecta el pericardio, también se puede afectar el miocardio.
aunque el miocardio solo se afecta en el 10% de los pacientes y se manifiesta como miocarditis. Lo podemos sospechar en pacientes que de repente tengan defectos en la conducción, taquicardias no explicables o arritmias, y esta complicación también se asocia a la presencia de anticuerpos anti-SSA o anti-SSB. Se puede afectar el aparato valvular, endocarditis, que esta manifestación sí es más frecuente. Alrededor del 61% de los pacientes puede presentar endocarditis. Puede haber aortitis y también puede haber enfermedad coronaria, pero sobre todo ya en formas tardías, como una manifestación de aterosclerosis. Puede haber también hipertensión arterial asociada a nefropatía lúpica, al compromiso renovascular, a efectos indeseables del tratamiento con esteroides. Pero bueno, sin lugar a dudas, la pericarditis es la más frecuente de todas las itis en el corazón. Hasta el 40% de los pacientes la llegan a presentar, y el que un paciente con lupus tenga pericarditis incrementa el riesgo de pleuritis, anemia hemolítica y nefritis lúpica. Esto es importante también la pericarditis, porque pues sí se considera en estos pacientes que puede llegar a causar, es la tercera causa de mortalidad, no la pericarditis, perdón, las o las complicaciones cardiovasculares. Es la tercera causa de mortalidad en pacientes con lupus después de las infecciones y la insuficiencia renal. Ahora, hablando de la endocarditis, bueno, la endocarditis, la típica o la endocarditis que se presenta en los pacientes con lupus es la endocarditis de Leishman-Sachs, afectando la válvula mitral o la tricuspidia, formando estas vegetaciones, que son vegetaciones no bacterianas, habitualmente pequeñas, y hay que sospecharlas cuando en un paciente de repente empiece con un soplo, ¿no? A veces pueden ser que no sean visibles por ecocardiografía, y algo súper importante, se asocia a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, en un paciente que ya más adelante lo vamos a ver cuando hablemos del diagnóstico, pero bueno, si como parte del diagnóstico en el paciente le encuentran anticuerpos antifosfolípidos, como parte del seguimiento sí es importante estar ahí muy al pendiente de esto de los soplos y demás, porque pues sí hay alto riesgo de que puedan desarrollar endocarditis del Leishman-Sachs. Ok, entonces, bueno, ya son las 7:30. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Y entonces quedamos que va a ser ahorita su examen. ¿A qué hora me dijeron?